lo que sucedió al darle palabra a Víctor, que Dios iba a hacer. Acércate, vente acá arriba. Les decía que Luz hace tiempo había expresado un anhelo, un deseo de profetizar, de dar palabra. Ella ha estado en nuestro discipulado en Avanza, terminó ya su nivel básico Luz, está recibiendo capacitación de nivel avanzado. Así que Luz, pues, ahora que Víctor me contó esto, me dio mucha alegría, porque sé que para ti era importante que lo supieras. Quizás tú le diste el sentir como una oración, pero en realidad le estabas dando una palabra de parte de Dios que se está cumpliendo y que dio una respuesta a la situación que él tenía de meses, Luz, imagínate. Por eso le pedí que hoy diera testimonio y que compartiera esta palabra de aprender a descansar en Dios, salir de la y permanecer oyendo lo que Dios nos está dando. ¿Cómo fue, Luz? Cuéntanos. ¿Cómo te vino ese sentir cuando oraste? ¿Cómo fueron las cosas en ese momento? Cuando fue el día de oración con los pastores, Kaeri hizo una oración y comentó él que había una persona que quería profetizar. Meses anteriores traía la inquietud y decía, Señor, yo quiero profetizar. El día que Kaeri compartió, yo lo recibí y al siguiente domingo nos tocó, me acerqué a Víctor y empecé a orar por él, y yo le decía que el Señor me mostraba que él no iba a haber necesidad de que Víctor buscara a los clientes, porque Dios le iba a mandar a los clientes a él para buscarlo. Víctor no los iba a buscar, sino que ellos iban a buscar a Víctor. ¿Qué me hace sentir a mí bendecida? Porque es un anhelo que he recibido de parte del pastor, de acuerdo a los cursos del curso de Avanza, y me han enseñado a continuar y seguir creciendo día con día. El empezar a profetizar, ¿no? Dios las está cumpliendo. Gracias, Luz. Cuando tú sentías orar así por Víctor, ¿qué diferencia hubo esta vez de otras veces cuando tú oras? Es un fuego que he sentido últimamente. Inclusive les voy a comentar así de rapidito. El domingo Erika Rojas pasó a dar un testimonio que ella había orado por un enfermo. Yo el domingo también me quedé en 5 minutos así como que, ¿qué se sentirá orar por un enfermo? Dios me dio la oportunidad de hacerlo el día, ¿qué fue? ¿El lunes o el martes? ¿Qué día fue, pastor? Cuando le hablé, ¿qué día fue? ¿El martes? Sí. El lunes me sucedió algo inesperado, que también la pastora nos comentaba, ¿no? Que nos van a estar sucediendo cosas inesperadas. Yo ya lo experimenté. Mi vecina estuvo en un proceso no sé bien cuál fue la enfermedad que tiene, pero ella como que quiso entrar en un proceso de parálisis facial. Ella es cristiana también, pero, o sea, de verdad que Dios me sorprendió muchísimo. Y pues yo sigo aquí de pie y como les comento, mi fe sigue creciendo aún más, y yo sé que Dios me va a seguir sorprendiendo con las cosas que yo he anhelado en mi corazón. Luz me habló para pedirme que orara por su vecina. Y entonces comencé a orar y a ministrarle, pero sentí que tú debías continuar ministrando después de yo colgar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntales. La vecina estaba inconsciente, estaba con su hija, y
el pastor empezó a orar y me comentaba el pastor que le pusiera el teléfono cerca de su oído, y yo le decía, pastor, es que está inconsciente. O sea, yo me sentía una desesperación en ese momento, porque la verdad yo no sabía qué hacer. Pero me dijo el pastor, yo sé que ella está escuchando, ponle el teléfono cerca de su oído. Hice lo que el pastor me comentó. La vecina trataba como que de abrir los ojos y cuando usted empezó a orar, ella empezaba así como que a reaccionar. Entonces, cuando terminó el pastor de orar, pues yo no vi el resultado en ese momento, pero el pastor me dijo, continúa orando, Luz, por ella, continúa orando por ella. Y yo así como que dije, pues, ¿quién me va a acompañar en la oración, no? Pero yo sé que Dios y el Espíritu Santo me estaba conduciendo para seguir orando por la vecina, y tardó como unos 5 o 10 minutos en reaccionar en sí. Y ella llorando me abrazó y yo la abracé. Dije, gracias, Señor, qué maravilloso eres, en qué momento me pusiste. Porque yo, sin pensarlo, el domingo dije, ¿qué se siente orar por un enfermo? Y Dios está trabajando en mí en todos los anhelos y todo lo que le he pedido. ¡Wow, Luz! Bueno, ahora te voy a dejar de tarea. ¿Qué se siente resucitar un muerto? ¿Ok? Eso es lo que viene. Gracias, Luz. Amén. ¡Wow! La escritura ahí en 2 de Corintios 13:14 dice, 2 de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. La parte final de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, él no está haciendo una despedida de cortesía, él está declarando algo poderoso. Está diciendo lo que realmente necesitamos cuando nos reunimos y cuando estamos viviendo en una relación personal con Dios. Pero cuando nosotros nos reunimos, y es lo que está sucediendo aquí el día de hoy, es que lo primero es que cuando nosotros adoramos, estos tiempos de adoración aquí, lo que hacen es conectarnos con el amor del Padre. Es lo primero que tiene que sucede. Esta gloria lo que está haciendo es activar la adoración, nuestra adoración. Esta gloria lo que está haciendo es que cuando nosotros activamos nuestra adoración, cuando se abren nuestros ojos para ver la grandeza de Dios, vamos a sentirnos movidos a adorar y alabar, aún en la postura, en la forma en que nuestra postura del cuerpo. Así que tú no te resistas si sientes arrodillarte, si aún sientes postrarte, porque lo primero que hace el Espíritu Santo para que esta gloria tenga un efecto poderoso en nuestra vida es llevarnos al amor del Padre. El amor del Padre, cuando tú le adoras. Juan capítulo 4, el Señor Jesús declaró, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Hombres, adoren a Dios, sean adoradores. No solo escuchen una palabra, una conferencia, adora al Señor. Llega tiempo para adorar a Dios, porque cuando tú comienzas a adorar a Dios, entras en esa nube de gloria. Entras en esa nube de gloria, esa gloria te está atrayendo. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta a esta nube de su gloria? Y aquí lo que está pasando es que muchos están respondiendo de manera inmediata. Esa nube de gloria les está hablando para que sanen sus corazones, para que perdonen la ofensa. Esa nube de gloria está haciendo que oigas su voz, porque esta gloria nos transforma, haciendo que podamos oír su voz. Entonces, cuando adoramos al Padre, atraídos por esta nube de gloria, lo que va a suceder en siguiente lugar es que nos lleva a la gracia, porque en esta nube de gloria nuestros ojos se abren para ver que ya todo lo que nosotros necesitamos ha sido respondido. Tú necesitas abrir tus ojos para saber que eso que tú estás esperando de parte de Dios es algo que ya ha sido hecho. Está ya nos ha sido dada a nosotros, y la gracia hace que nosotros podamos disfrutar y recibir lo que el Señor
ya nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y finalmente, en la comunión del Espíritu Santo, esta gloria nos hace que oigamos la voz del Espíritu Santo, que estemos conectados de tal manera al Espíritu Santo que Él hace realidad. Dile a la persona que está a tu lado: el Espíritu Santo viene para hacer realidad aquello por lo cual tú estás creyendo, aquello que tú le has pedido al Señor. La respuesta que Él tiene para ti, el Espíritu Santo la va a hacer realidad. Amén. Quiero que veas ahí la escritura conmigo, ahí en Evangelio de Lucas 10:38. Así que vamos a continuar ministrando, entendiendo lo que sucede bajo esta gloria. Al ser transformados, trae avivamiento. Porque lo que hace esta gloria es que nos hace volver al Señor. Esta gloria lo que está haciendo es hacernos volver al Señor. Que tú abras tus ojos para que veas a Dios como un Dios que te ama y que tiene una respuesta para ti. Nos está haciendo volver al Señor y por eso nos hace arrepentirnos de la forma en que hemos estado viviendo. Él nos hace volver para que dejemos de estar indiferentes. Y Él nos está llamando entonces a volvernos a Él del afán, de la ansiedad, para entrar en esa gloria donde vamos a descansar al oír la voz de Dios. Así que hoy seguimos ministrando bajo esta gloria para que tú escuches al Señor, porque Él está hablando a tu vida, y si tú le estás oyendo hablar, no endurezcas tu corazón. Si consideras que el Señor te está pidiendo algo difícil, seguramente es el Señor el que te está hablando. Mira lo que nos dice ahí Lucas 10:38. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hacía María? Oía su palabra. Di conmigo: oía su palabra. Di conmigo: oía su palabra. Esta gloria viene ¿para qué? Para que nosotros oigamos su voz, oigamos su palabra. ¿De acuerdo? Dice que ella oía su palabra, pero Marta estaba afanada, estaba preocupada. Dice, preocupada por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Observa cómo Marta estaba afanada, preocupada en las cosas que quería hacer. Quería invitar a comer al Señor. Eso parece que era algo bueno. Eran buenas sus intenciones, pero ya el afán la estaba distrayendo de lo más importante. El afán nos hace estar distraídos. Es que lo que el Señor nos está diciendo es que lo que estamos haciendo es importante, pero nos está diciendo que dejemos una actitud de afán, porque hay personas que todo lo que hacen lo hacen con afán. Hay personas que no pueden hacer nada si no es con afán. Se sienten presionadas, sienten que se ponen demandas sobre de ti, que te están requiriendo que tú hagas las cosas, y entonces de pronto le pasó a Marta que se sentía sola y quería ayuda. La pregunta es si eso que estaba haciendo el Señor estaba pidiendo que lo hiciera. Ella podía decir: seguramente esto que estoy haciendo, el Señor estará de acuerdo conmigo, porque quiero prepararle una buena comida. Quiero que Él, que viene ahorita de visita, se sienta honrado, y quiero llenarlo de atenciones para que Él continúe y se lleve de aquí pues ya con un banquete que le haga sentirse bien a mi Señor. Y muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer, y estamos afanados en las cosas que aún en la casa nos piden que hagamos, y nos hacen sentir que eso es más importante que cualquier otra cosa. Pero el problema es cuando nosotros entramos en un afán. Y lo que sucede cuando entramos en un afán, dice aquí, es que ella
estaba perdiendo una oportunidad de escuchar al Señor hablar a su vida y hablar a su corazón. Entonces el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Ese es el problema, que el afán nos tiene perturbados. Ya no estamos nosotros cuando estamos afanados, aunque lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer. El problema es que al entrar en un afán, al hacer las cosas de esa forma, estamos perturbados. Y así, ¿no? Como una ardilla. Tú le pegas a una ardilla y empieza para todos lados a... Y el Señor le dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esta gloria lo más importante es que escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántos de verdad desean oír su voz? Quizás has llegado aquí buscando una respuesta. Quizás hay situaciones que no sabes cómo resolver y tú sigues afanado intentando resolver una situación que no tiene salida. Pero en esta gloria el Señor quiere hablar a tu corazón. Él quiere hablarte, porque lo que se va a escuchar bajo esta nube de gloria es la voz del Señor. Somos transformados al oír la voz del Señor, porque observa, somos transformados al oír la voz del Señor, al escucharle. ¿Qué sucede cuando alguien escucha la voz de Dios? Aquí tenemos el caso de Víctor, que el Señor le dijo: ya no tienes que buscar los clientes. Y entonces así nos está diciendo: ya no tienes que ir atrás de aquello que tú necesitas, pero tú necesitas oír mi voz. ¿Ustedes creen que esto que le dijo a él y nos dice a nosotros era para ahora o era desde antes? Esto era lo que el Señor quería que escuchara desde un principio. Pero cuando estamos turbados y perturbados, no podemos detenernos para sentarnos y descansar. Así que hoy el Señor nos tiene aquí para sentarnos y descansar, para oír su voz. Cuando tú le oyes, comienza tu descanso. Dile al que está a tu lado: cuando tú le oyes, comienza tu descanso. Cuando tú le escuchas, cuando tú le oyes, ahora vas a vivir de acuerdo a lo que Él dice que va a hacer, a lo que Él dice que ya hizo. ¿De acuerdo? Y es entonces que entramos en un descanso. Tú necesitas descansar. Pero mira, descansar no significa ser pasivo. Descansar no significa no activarse, no servir a Dios. No. Descansar en el Señor significa que todo lo que hago a partir de ahora no está basado en mi capacidad ni en mi habilidad. Todo lo que yo hago cuando estoy descansando se vuelve fácil y todo se acelera, porque el Señor es quien va delante de mí y Él está haciendo que las cosas sucedan. Amén. Hey, hay algunos aquí que lo están entendiendo. Así que entra en una actitud de descanso. Hoy el Señor nos llama a volvernos a Él. A Marta la llamó a volverse a Él. Lo que ella estaba haciendo era bueno, pero le dijo: deja ahí y vuélvete a mí. Escucha lo que yo quiero hablar a tu vida. Y pregunta: ¿a quién oyó la mujer en el huerto en Génesis 3:1? ¿A quién oyó? A la serpiente. La serpiente viene y le dice: con que Dios les ha dicho que no coman nada del huerto. ¿Qué les había dicho Dios? En Génesis 2 les había dicho: todo lo que hay aquí es para que ustedes puedan comer. Solamente no pueden comer de un fruto. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero pueden comer de todo lo que está aquí. Dios ya les había hablado, pero vino la serpiente. Tú tienes que permanecer en lo que Dios dijo.
Si Eva hubiera permanecido, la mujer hubiera permanecido en lo que el Señor ya les había dicho, ¿qué hubiera sucedido cuando la serpiente vino a engañarla? ¿Qué hubiera sucedido si ella hubiera dado su oído a lo que Dios ya le había dicho? ¿A quién oyó Saulo en el camino a Damasco para volverse a Dios y al Mesías verdadero? Saulo de Tarso en Hechos 9 era un hombre que no quería venir a la iglesia. Era un hombre que estaba rechazando la predicación del evangelio. No quería acercarse, como muchos de sus familiares y amigos. ¿Qué fue lo que sucedió? No solo no quería venir a la iglesia, ni quería escuchar y comprobar si en verdad Jesús era el Mesías verdadero de Israel. Él estaba en contra de la iglesia y quería destruir a la iglesia. Y dice la palabra que cuando él iba camino a Damasco, llevando una autorización legal del Sanedrín para perseguir en lo que hoy es Siria a los cristianos, camino a Damasco, dice que repentinamente una luz del cielo le rodeó y él cayó. Y de la nube oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue todo lo que oyó. Y eso fue suficiente para que él hiciera un cambio radical en su vida y se diera cuenta que estaba actuando de una manera completamente opuesta. ¿Estaremos camino a Damasco haciendo todo lo opuesto a lo que Dios quiere? Y dice que quedó ciego. Esa gloria lo cegó. Significa que lo que la gente soberbia, orgullosa, y que no cree, que rechaza, lo que necesita es que esta gloria la deje ciega y deje de ver de acuerdo a su prepotencia y a su orgullo, y esa luz de gloria le hable y le diga lo que necesita escuchar. Solamente oyó Saulo esa voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la palabra que tú necesitas escuchar el día de hoy? Amén. Amén. Muy bien, Lili. Está cachando, Lili. Y finalmente, familia, ¿a quién oyó Abraham? En Génesis capítulo 12, verso 1. Si tú ves lo que dice sobre Abraham, encontrarás que dice: pero Dios le había dicho a Abraham, ya le había dicho, ya le había hablado hace tiempo. Hacía 10 años Dios le había dicho a Abraham, pero le había dicho: deja a tu tierra y a tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le había dicho a Abraham 10 años antes que dejara todo, a su tierra y a su parentela, y viniera al lugar que Dios le iba a dar por herencia. ¿Por qué pasaron 10 años? Muchos piensan que la respuesta de Dios siempre tarda. En realidad Él quiere responder. ¿Por qué pasaron 10 años? Ve Génesis 11:31 y ahí está la respuesta. ¿Por qué pasaron 10 años? Pasaron 10 años porque Abraham dejó de oír la voz de Dios e inclinó su oído a lo que su padre le estaba diciendo. Puso la voz de su padre por encima de la voz de Dios. Dile al que está a tu lado: no pongas la voz de Dios por debajo de tu papá, de tu mamá. No pongas la voz de Dios por debajo de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija. Que no te gobierne nadie que no sea la voz de Dios. Deja de humillarte
a voces extrañas, aunque sean de tu propia familia. Quizás tú has estado dejando que pase tiempo porque has estado cerrando tu oído a lo que Dios te ha dicho y abriendo tu oído a lo que otros te están diciendo. Pasaron 10 años. Dice ahí, Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo. Observa, fue el papá el que tomó a Abraham, al que Dios llamó, como quien dice, fue de metiche. Y dice que tomó a Abraham, no fue Abraham el que respondió al llamado. ¿Cómo vas a responder tú? Abraham no respondió al llamado, el que respondió fue su papá. El problema es que el papá no lo llamaron, al que llamaron fue a su hijo, fue Abraham. Abraham debió haberse despedido de su papá, de Lot su sobrino, decirles: Dios les bendiga, yo me tengo que ir, Dios me está llamando y me tengo que separar. Pero dice que fue Taré el que tomó a Abraham. Abraham su hijo. Es que es mi papá, es mi papá. Es que es mi mamá, es que es el esposo, es que es mi hijo, es que es mi hija la que está diciendo esto. Dice que los tomó a Abraham y a Lot, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos. ¿Quién salió? ¿Abraham o Taré? Su papá, Taré. Pasaron 10 años, porque Abraham había dejado de oír la voz de Dios. No es porque Dios no le hablaba, él ignoró lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuándo volvió Abraham a oír a su papá? ¿Cuándo Dios volverá a hablarnos? Dice que en este caso Dios tuvo que esperar a que muriera el papá. Mira qué bueno es Dios y qué paciente. Esperó a que muriera. Como no estaba escuchando a Dios, entonces Dios decidió esperar hasta que el papá muriera, para que Abraham dejara de pedirle consejo al papá y preguntarle al papá por lo que él tenía que hacer cuando él había oído la voz de Dios. Una vez que murió Taré, Génesis 12:1, pero